Elliot Rodger here. Life has been a living hell since then. A Elliot le llamaban el rey de los incel, porque pasaba mucho tiempo en la comunidad incel en línea, y es allí donde se forman algunas ideas bastante inquietantes y oscuras sobre la sociedad en general, pero específicamente sobre las mujeres. Elliot se autodenominaba el Caballero Supremo. Soy el hombre perfecto, el caballero supremo, y estaba particularmente amargado por el hecho de que aún era virgen, y también por el hecho de que ninguna mujer parecía interesarse en él. También publicó en YouTube unos cuantos videos muy preocupantes, perturbadores y narcisistas. Pero no solo publicó estos videos en YouTube, sino que también un manifiesto de 137 páginas. En un momento les platico más sobre ese escrito que hizo. En resumen, esas 137 páginas habla sobre lo injusta que fue su vida y lo mal que lo trataron, pero además de las divagaciones de Elliot sobre su propia vida, también escribió algunas opiniones bastante inquietantes sobre la sociedad y las mujeres, y desafortunadamente después de publicar este manifiesto, Elliot cometió un acto muy perturbador y horroroso. Iniciemos con quién era este chico. Bueno, Elliot Rodger nació el 24 de julio de 1991. Nació en Londres, hijo de Peter Rodger y Liz Sheen. Su padre trabajó en la industria cinematográfica como director y participó en numerosos anuncios de televisión, entre otros. Más tarde también se convirtió en asistente de dirección de la película The Hunger Games, Los Juegos del Hambre. Que ando leyendo, por cierto, el libro de Amanecer en la Cosecha y está bien heavy, pero bueno. La madre de Elliot, Chin, nació en Malasia y se mudó a Londres muy joven. Era enfermera y encontró trabajo en sets de rodaje, o sea, como enfermera en sets de rodaje y cosas así. Y así fue como conoció al padre de Elliot, pero antes de conocer al padre de su hijo, se hizo amiga de directores muy famosos como George Lucas y Steven Spielberg. Y de hecho también salió con George Lucas en algún momento. Wow, ¿no? Pero bueno, los padres de Elliot se conocieron, se casaron y tuvieron a Elliot. Cuando nació Elliot vivían en Londres, pero decidieron que no querían criar a su hijo en la ciudad, así que se mudaron al campo. Se mudaron a Sussex, donde tenían una casa muy bonita en el campo. Los padres de Elliot, dado el tipo de trabajo que desempeñan, eran bastante adinerados. Y este es un tema recurrente en este caso. Elliot, especialmente durante su infancia, estaba completamente obsesionado con la riqueza y el estatus. Le gustaba presumir de los ricos que eran sus padres y del estatus que tenían. Y también juzgaba a los demás y pensaba que estaban por debajo de él, por ejemplo, si no alcanzaban su estatus, y esas personas siempre eran las peores. Sin duda le daba mucha importancia a las marcas de diseñador, a la marca de los coches, etc. En la zona donde vivía inscribieron a Elliot en un kinder que estaba matriculado como colegio privado de niños de lujo. Durante los primeros 5 años de su vida, Elliot fue muy feliz. Su vida era prácticamente perfecta. Jugaba en el bosque que rodeaba su casa, construía muñecos de nieve con su papá, tenía muchos familiares que siempre estaban cerca, tenía muchos primos con los que siempre jugaba. También solía ir de vacaciones con frecuencia por toda Europa. De hecho, había visitado varios países siendo joven. Vivió una vida muy privilegiada. Y luego, cuando Elliot tenía 5 años, sus padres tuvieron otra hija. Tuvieron una niña a la que llamaron Georgia. Elliot, de hecho, escribió en su manifiesto autobiográfico que los primeros 5 años de su vida fueron pura felicidad y dicha. 0 señales de alerta, y justo después del 5º cumpleaños de Elliot, su padre decidió que la familia debía mudarse a Estados Unidos. Su papá era director de cine y sintió que habría más oportunidades para él en Los Ángeles. Así que se mudó con toda la familia, allí comprando una casa. Y esta era una casa de lujo, tenía una piscina enorme y balcones con vistas increíbles. Elliot estaba encantado de mudarse a esta casa tan increíble. Como dije, desde muy joven le da mucha importancia a la riqueza y el estatus, y seguro que piensas, bueno, se mudó a otro país, es aquí donde las cosas empiezan a cambiar, pero no. Tuvo una transición muy fluida del Reino Unido a Estados Unidos, porque cuando llegó todo volvía a ser de maravilla. Todo empezó de maravilla, empezó la escuela, hizo un montón de amigos, se integró de maravilla. Tenía muchas citas para jugar, iba a fiestas de cumpleaños, socializaba con un montón de niños de su colegio. Sus padres también tenían un círculo social muy amplio y él socializaba con los hijos de sus amigos, así que tenía un grupo enorme y una vida social muy activa.
y cuando se mudó a Estados Unidos conoció a su primera amiga, Maddie Humphries. Y esto es bastante significativo porque en su manifiesto, Elliot dijo que Maddie fue su primera y única amiga. En fin, todo le va de maravilla a Elliot y también le va de maravilla a su padre, quien trabaja para importantes compañías de televisión. Pero esto también significa que no pasa mucho tiempo en casa porque siempre está fuera trabajando. Pero esto no afectó en absoluto a Elliot. De hecho, estaba muy orgulloso de su padre y de lo bien que lo hacía, pero solo estaba orgulloso de su padre porque le iba muy bien, lo que significaba que ganaba más dinero, lo que significaba que la familia tenía más dinero y a Elliot le gustaba la riqueza. Sin embargo, debido a que su padre viajaba mucho por trabajo, esto empezó a causar tensión en el matrimonio de sus padres. Y sus padres empezaron a discutir mucho, lo que le causó mucha ansiedad. Un día Elliot se acerca a su mamá y le pregunta: papá, ¿y tú se están separando? A lo que su madre responde: ay, no seas tonto, como si no pasara nada, nunca nos separaremos. Y le aseguraba que todo estaba bien, pero la cosa es que nada estaba bien. Y cuando Elliot tenía 7 años, sus padres se divorciaron. Esto lo desconcertó por completo porque solo un par de meses antes de divorciarse, Elliot tuvo esa conversación con su madre y Elliot se sintió muy traicionado por su mamá porque pensaba: ¿por qué me dijiste que nunca te divorciarías y un par de meses después te divorcias? Y esto destrozó la confianza de Elliot en su madre. Y no pude evitar pensar que cabe aclarar que no había pruebas que lo respaldaran lo que diré, ni en el manifiesto de Elliot, ni en ningún otro sitio, pero no pude evitar pensar, fue entonces cuando pensó la desconfianza, el resentimiento y el odio hacia las mujeres, porque perdió la desconfianza en su madre y sintió que lo traicionó, o sea, no sé, puede ser. Pero bueno, entonces sus padres se separan y su madre se muda de casa. Se muda a una casa más pequeña y su padre se queda en la casa familiar. Y Elliot ahora vive entre las dos casas. Un par de meses después su padre le presentó a su nueva novia y la reacción de Elliot al ver que su padre se conseguía una novia fue rarísima. Nada normal. Porque hay que recordar que Elliot solo tiene 7 años y tengo una cita de su manifiesto sobre este hecho. Se los leeré lo que Elliot escribió. Debido a que mi padre había conseguido una nueva novia, mi mente tenía la impresión de que era un hombre atractivo para las mujeres. Subconscientemente lo tenía en mayor estima por eso. ¿Quién pensaría así a los 7 años? Pero bueno. Independientemente de la opinión de Elliot sobre su padre o sobre la novia, que se convertiría en su madrastra, se casan con el tiempo. A Elliot no le gustaba nada su nueva madrastra. No tendrían una muy buena relación, pero muchos de los enfrentamientos entre Elliot y su madrastra se debían a que Elliot creía que al no ser su madre biológica no tenía derecho a imponerle reglas, y él sentía que las reglas que ella le imponía eran demasiado estrictas. Pero bueno, la vida escolar de Elliot, al menos sus primeros años, fue bastante normal, sin ninguna señal de alerta, nada que indicara por qué resultó como resultó. Elliot aparentemente era un niño normal, un niño rico normal. Coleccionaba muchas cartas de Pokémon, jugaba con su Nintendo y tenía muchos amigos. El único problema que Elliot parecía tener era que quería ser uno de los, entre comillas, chicos populares. Y Elliot creía que sus amigos actuales no encajaban en esa categoría y Elliot creía que estaba destinado a algo mejor. Y él nunca dedicó mucho tiempo a sus amistades, a ninguna de sus relaciones en realidad. Así que, aunque ya tenía bastantes amigos, no se esforzaba mucho por conservarlos. Y Elliot siempre se fijaba en los chicos populares de su escuela. Quería ser amigo de ellos, así que los miraba e intentaba imitar lo que hacían. Así que cuando los chicos populares dejaron de jugar a Pokémon, Elliot dejó de jugar aunque le encantaba y estaba obsesionado con Pokémon. Cuando los chicos populares empezaron a patinar, Elliot empezó a patinar, aunque al principio no le encantaba ni se le daba muy bien, pero se obligó a hacerlo porque pensó que patinando se convertiría automáticamente en uno de los chicos más populares. Elliot también se tiñó el pelo de rubio porque uno de los chicos populares, creo que el líder del grupo, lo tenía. También les pidió a sus padres ropa nueva porque no sentía que la que llevaba puesta fuera lo suficientemente cool. En resumen, Elliot hizo todo lo posible para encajar con los chicos populares. Pero en el fondo, Elliot era muy tímido y todo lo que hacía no era realmente él mismo. Y Elliot se obsesionó con los chicos populares durante casi toda su vida. Elliot incluso culpó a sus padres por no haberlo convertido en un chico genial. Este es definitivamente otro tema recurrente. Elliot siempre buscaba culpar a los demás. Nunca se culparía a él mismo. Pero era un completo narcisista. ¿Qué podíamos esperar?
El otro problema de Elliot, que en realidad no era culpa suya, al menos no siempre, era que cambiaba de escuela tantas veces que era ridículo. Casi que cada párrafo de su manifiesto decía me cambié de escuela, me cambié de escuela, me cambié de escuela. Y ni siquiera habló de cuando llega a la universidad, porque también se cambió de universidad. Habló solo de la primaria, la secundaria y la preparatoria. Literalmente se cambió de escuela más de 10 veces. Muchas veces cambiaba de colegio porque sus padres se mudaban de casa y él iba y venía, pero a veces también quería cambiar de colegio porque no encajaba en la que estudiaba. En esencia no encajaba en la escuela porque no encajaba con los chicos populares, si es que eso tiene sentido. Esto obviamente le llevó una vida escolar muy inestable y esto probablemente contribuyó a que también tuviera dificultades con las amistades, ya que se muda constantemente. ¿Cómo se supone que uno puede conservar las amistades siendo tan joven si cambia de escuela constantemente? Cambiar de escuela tantas veces y que sus padres se divorciaran fue prácticamente las únicas cosas que pudieron haber tenido un impacto significativo en la vida de Elliot. Él ya está en 4º grado y es entonces cuando empieza a preocuparse mucho por su apariencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era el más bajo de la clase. Odiaba eso por completo, se veía muy pequeño, muy débil, incluso jugaba al baloncesto porque alguien le había dicho que si jugaba al baloncesto crecería. Así que jugó al baloncesto obsesivamente todos los días durante muchísimo tiempo, pero sorprendentemente no cambió nada. No iba a crecer jugando básquetbol, pero bueno. Esto fue solo el comienzo de la lucha de toda la vida de Elliot contra las inseguridades sobre su imagen y su apariencia. Así que a los 11 años, avanzamos un par de años, ahora Elliot está en la escuela secundaria Pinecrest, una escuela privada. Tenía que usar un uniforme muy elegante y fue entonces cuando la experiencia de Elliot en la escuela empezó a decaer un poco. De nuevo le costó encajar con los que él llamaba los chicos populares. Y cuando Elliot se esforzaba por interactuar con los chicos populares, estos terminaban burlándose de él. Y esto pronto se convirtió en acoso. Y a Elliot lo llamaban el chico raro con el que nadie quería juntarse, así que ahora Elliot está cambiando de opinión sobre los chicos populares. Los llama con sus propias palabras en su manifiesto los idiots odosos. Y a Elliot no le gustaban los chicos populares, principalmente porque sentía que debía ser aceptado en su grupo de amigos, así que empezó a ver a los chicos populares como sus enemigos, aunque aún quería ser uno de ellos. Haría lo que fuera por estar con ellos, así que era una especie de amor-odio. Elliot también vivió un suceso muy significativo en la secundaria que lo traumatizaría durante años. Un día Elliot estaba jugando con unos amigos chicos porque no le gustaban las chicas. Y todos se hacían cosquillas porque eran niños, tenían 11 años, y todos se volvieron contra Elliot y empezaron a hacerle cosquillas. Y es extremadamente cosquilloso, así que se movía de un lado a otro, como intentando escapar de ellos. Y sin querer choca con una chica. Esta niña, que tiene más o menos la misma edad que Elliot, se molestó tanto que en represalia la chica lo empujó. Ni siquiera tan fuerte, solo pues lo empujó como diciendo quítate de encima. ¿Sabes? Siento que todos lo hemos hecho y eso fue todo. Eso fue el super evento traumático que vivió Elliot. En su manifiesto, él lo estaba exagerando, estaba fomentando todo este odio y resentimiento hacia las chicas. Él dijo, esto es lo importante que me traumatizó, lo que desató mi odio hacia las chicas. Elliot estaba furioso porque esta chica había reaccionado así. Yo creo que no podía creer que ella tuviera la audacia de rechazarlo. Hay otra cita del manifiesto de Elliot sobre esta experiencia. El trato que me dan las mujeres es 10 veces peor que el de los hombres. Me hacían sentir como un ratoncito insignificante e indigno. Me sentía tan pequeño y vulnerable. No podía creer que esta chica fuera tan horrible conmigo. ¡Qué vato tan traumático! Y pues desde ese momento prácticamente veía a todas las chicas como malvadas y crueles. Se volvió muy nervioso, muy tímido, muy inseguro, muy retraído con las chicas también. A partir de ese momento hubo un par de eventos importantes en la vida de Elliot cuando estaba en la secundaria. Y el primero fue que su padre anunció que la madrastra de Elliot iba a tener un bebé. Y luego Elliot tuvo un nuevo hermanito al que llamaron Jazz. Al principio Elliot estaba muy emocionado con la idea de ser el hermano mayor de un hermanito. Pero no vamos a entrar en muchos detalles sobre la relación que Elliot tenía con su hermanito pequeño. Pero digamos que se agregó un poco. Y el otro acontecimiento importante de la vida de Elliot es que su padre dejó de pagar la manutención, lo que obligó a la madre de Elliot a mudarse de su casa a un apartamento.
Y esto no le sentó nada bien a Elliot porque todos sabemos que le gusta su estatus, le gusta su riqueza y creía que un apartamento estaba por debajo de él. Así que la reacción de Elliot a todo esto fue: ¿hablas en serio? ¿Un apartamento? ¿Tengo que mudarme a un apartamento? Elliot estaba tan avergonzado de que su madre y él se hubieran mudado a este apartamento que se negó a invitar a sus amigos. Yo creo que esto fue un detonante para que se volviera cada vez más solitario. Porque aunque no tenía muchos amigos, sí tenía algunos e iban a su casa con bastante frecuencia. Bueno, todo esto paró y sus amigos fueron desapareciendo poco a poco. Y Elliot prácticamente no hacía ningún esfuerzo por conservarlos, ni siquiera por hacer nuevos amigos. Así que la vida de Elliot consistía en ir al colegio, odiar cada minuto, no tener muchos amigos, no interactuar con mucha gente. Era llegar a casa y jugar videojuegos. Estaba obsesionado con World of Warcraft. Y el único respiro que tuvo de todo el tiempo en su habitación jugando videojuegos fue cuando fue el estreno de Star Wars. Fue el estreno de los episodios 1, 2 y 3. Y eso fue porque su madre era amiga de George Lucas. Era su ex. Y pienso, ¿qué tan privilegiado eres, güey? O sea, ¿sabes cuánta gente desearía con todo su ser por extra experiencia? O sea, me incluyo. Amo Star Wars. Inserto fotos de hasta que mi cumpleaños hice temática de Star Wars. Me vestí de Leia. Algunos amigos también se vistieron. Mis papás también. Amo Star Wars. Pero bueno, siguiendo con el caso, le gustaba ir a los estrenos porque lo hacían sentir importante. Quería incluir eso porque, a pesar de que no aporta mucho, pero da una idea del estilo de vida privilegiada que llevaba Elliot. Después Elliot iría al instituto y la idea le aterraba por la crueldad de las chicas. Les tenía mucho miedo, así que les rogó a sus padres que lo enviaran a un colegio solo para varones, y así lo hicieron. Asistió a un colegio privado muy prestigioso solo para chicos, y casi de inmediato aborreció esto por completo porque durante su primera semana en la escuela, los otros niños, por ejemplo a la hora del almuerzo, le tiraban la comida a Elliot. El acoso que sufrió en la preparatoria fue bastante fuerte y fue también por esta época que Elliot conoció algo muy significativo en este caso: el SEO. Su primera experiencia sexual fue cuando estaba solo en un cibercafé. Iba mucho a jugar World of Warcraft y se dio cuenta de que un niño mayor estaba solo viendo porn en una de las computadoras. Elliot tenía 13 años cuando esto ocurrió. Este suceso lo dejó completamente traumatizado. Elliot dijo en su manifiesto que descubrir el SEO fue solo el principio de su terrible caída. Y a medida que estudiaba en la preparatoria, cada vez más gente, sobre todo los chicos, empezaron a hablar de SEO. Y cuando Elliot estaba en 9º grado, los chicos de su clase empezaron a presumir de tener SEO con sus chicas, con sus novias. Y Elliot ni siquiera podía imaginar cómo lo hacían. O sea, solo tenía 14 años. Con el tiempo, Elliot se vio expuesto a más y más conversaciones como esta. Y empezó a sentir mucha envidia de que al parecer todos los chicos tuvieran SEO con chicas y él no. Capaz si algunos eran inventados, pero bueno. En su manifiesto dijo: no hay palabras para describir cuánto odio y envidia sentía por esos chicos. El odio solo crecía cuanto más sufría mi hambre sexual. Y esto solo hacía que Elliot se encerrara cada vez más en sí mismo. Sentía cada vez más que lo único por lo que vivir era World of Warcraft y el acoso escolar que sufría había empeorado. Así que les rogó a sus padres que lo cambiaran de escuela. Así inició el 10º grado en una nueva escuela. Sin embargo, Elliot no sabía que lo enviarían a una escuela pública. Y esto lo horrorizó mucho por varias razones. Estaba horrorizado porque iba a ser mucho más grande, habría muchos más estudiantes y también habría chicas. Porque antes había asistido a una escuela solo para varones. Pero sobre todo pensaba que la escuela pública estaba por debajo de él. Elliot fue a esta escuela, pero no duró mucho, solo duró 2 semanas. Abandonó la escuela después de 2 semanas porque el acoso escolar que sufría empeoró. Que la neta yo creo que cuando pasan ese tipo de cosas pero tan seguido, el problemacito que eres tú. Así que sus padres accedieron a enviarlo a una escuela de continuación. Yo no sabía que era una escuela de continuación. Al parecer están diseñadas para estudiantes con dificultades escolares como dificultades en la casa, con los padres, drogas, dificultades en la escuela como el acoso escolar. Una escuela a continuación simplemente ofrece a los estudiantes un entorno laboral más flexible. En esa escuela de continuación, Elliot solo necesitaría pasar 3 horas de su día en la escuela y luego tendría el resto del día libre. Y Elliot dijo: Dios mío, esto es increíble, solo tengo que pasar 3 horas en la escuela y luego puedo ir a mi casa a jugar World of Warcraft el resto del día.
De nuevo, esto lo hace retrasarse aún más, no intenta socializar en absoluto en esta nueva escuela y así fue como Elliot pasó el resto de su tiempo en la preparatoria, de los 16 a los 18 años, y durante todo este tiempo Elliot sufrió mucha soledad y depresión. Quería una vida social, al menos eso decía en su manifiesto, pero no sabía cómo conseguirla. Y el problema con Elliot es que solo quería una vida social con la gente popular, todavía con eso. Empezó a ver cosas en línea sobre eso, sobre adolescentes teniendo SEO. Y de nuevo, esto lo llenaba de rabia al pensar que gente de su edad tuviera SEO y él no. Y esto le hizo desarrollar sentimientos extremos de resentimiento e ira, odios hacia todas las personas que tienen SEO, no solo hacia las mujeres, o sea, especialmente hacia las mujeres, pero no solo hacia las mujeres. Look at them. He's in heaven right now, sitting on this beautiful beach. Con su hermosa novia, besándola, sintiendo su amor, mientras yo estoy aquí solo porque ninguna chica hermosa quiere ser mi novia. Las odies tanto. ¿Por qué se merece él esa experiencia y no yo? Solo puedo imaginar las maravillas que harán juntos cuando vuelvan a casa esta noche. Seguro que tendrán SEO. ¿Qué estaré haciendo yo? ¿Acostado en mi cama solo porque nadie me quiere? Elliot sintió que lo habían condenado a vivir en celibato y lo vio como una injusticia enorme. Sentía que le debían SEO y creía que se lo merecía más que los chicos con los que lo hacían. Y creía que las chicas deberían abalanzarse sobre él, creía que si se vestía bien, si se peinaba bien, si conducía un buen coche, las chicas lo perseguirían. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. Incluso algo que me pareció muy extraño, fantaseaba con ser un dictador poderoso y en su fantasía tenía la capacidad de prohibir el SEO porque creía que si él no tenía SEO, nadie debería tenerlo. Elliot termina la preparatoria y se inscribe en un colegio comunitario cerca de la casa de su padre en la zona de Woodland Hills, Los Ángeles. Sin embargo, una vez más, Elliot no tiene una buena experiencia y abandona los estudios. Así que ahora vive en casa sin hacer nada y su madre le dice: no voy a aguantar esto, vas a tener que hacer algo, o vas a la universidad o consigues un trabajo. Así que Elliot decide: bueno, la universidad no me gusta mucho, no he tenido una buena experiencia allí, voy a buscar trabajo. Y cree que por ser Elliot Rodger es muy importante y además proviene de una familia adinerada y con privilegios, no entrará desde el nivel inicial, sino unos niveles superiores. Todavía con eso. Y para su horror, en su trabajo tenía que hacer tareas domésticas como limpiar. Tenía que limpiar baños, algo que le horrorizaba por completo, y en su manifiesto dijo que jamás se degradaría. Se degrada al limpiar baños. Así que, como era de esperar, deja su trabajo. Pero sus padres siguen con la misma actitud. No puede quedarse sentado sin hacer nada, tiene que conseguir un trabajo o ir a la universidad. Y es entonces cuando le sugieren que le pagarán sus estudios en Santa Bárbara. Así que sus padres lo llevan a Isla Vista para visitar las universidades de allí. Isla Vista es una comunidad en Santa Bárbara y es prácticamente una ciudad universitaria. La mayoría de sus habitantes asisten a las dos universidades cercanas. UCSB Santa Barbara City College. Elliot asiste a Santa Barbara City College, así que él y sus padres están conduciendo por las calles de Isla Vista. Están haciendo un recorrido por la pequeña zona y Elliot ve que todo el pueblo está compuesto básicamente de estudiantes universitarios. Y piensa: Dios mío, esta es mi oportunidad de convertirme en una de las chicas más populares. El vato traumado con eso, güey. Así que se muda a esa isla, asiste a la universidad e intenta tener la vida que siempre había soñado. Pero como siempre, las cosas no salen según lo planeado para Elliot. Y eso es por culpa de él mismo. Porque desprecia instantáneamente a sus compañeros de piso porque cree que están por debajo de él. Cambiaba constantemente de compañeros con la esperanza de encontrar a uno genial. Y como siempre, no se esfuerza en nada en socializar ni en hacer amigos. Esperaba que todos se acercaran a él. Esperaba que todos quisieran ser amigos suyos y que se acercaran a él. Así que simplemente esperaba en diferentes zonas del campus, esperando a que otros estudiantes universitarios se acercaran porque querían ser sus amigos. Y cuando no lo hicieron, porque la gente no suele hacer eso, se quedó muy enojado y frustrado. Y este es un tema recurrente en toda esta historia. Elliot espera que todos los demás se esfuercen al máximo y lo espera. Le gusta no hacer nada. Él pensaba con sus propias palabras: ¿cómo es que toda esta gente fea está teniendo SEO y yo no? Y así continuó la experiencia universitaria de Elliot durante varios meses.
Y se acercaba su cumpleaños número 20 y esto era muy importante para Elliot porque no soportaba la idea de cumplir 20 y seguir siendo virgen. Así que hizo un gran esfuerzo por perder su virginidad. Pero debo enfatizar que hizo un gran esfuerzo. Así que este era su gran plan para perder su virginidad antes de cumplir 20 años, ¿ok? Su cumpleaños es en solo 12 días, así que durante 12 días seguidos se sienta afuera de Domino's Pizza. O sea, imagínenselo. Y se sienta allí esperando a una chica que se le acerque. No sé qué pensaba que iba a pasar y que esta chica le iba a quitar la virginidad por arte de magia. ¿Por qué alguien se le acercaría? Probablemente ni siquiera estaba comiendo pizza. O sea, es como que ¿qué tan raro se vería eso? Y lo hizo durante 12 días seguidos. Y siendo sincera, me sorprende que Domino's le permitiera hacer eso. O sea, seguro que estaba ahuyentando a los clientes. Pero en estos 12 días, Elliot sí intentó hablar con una chica por primera vez. Solo iba caminando. Probablemente iba a Domino's Pizza para sentarse afuera. Él iba a cruzar un puente y una chica venía en sentido contrario. Y cuando se encontraron en medio del puente, Elliot le dijo hola a la chica. Este fue su gran esfuerzo. Y la chica siguió caminando. No dijo nada y esto fue un gran problema para Elliot, porque no hablaba con chicas y tuvo que armarse de valor para saludarla. O sea, por primera vez habla a alguien y la otra la ignora. Y estaba indignado, estaba tan enojado, estaba tan furioso. ¿Cómo se atreve a ignorarme? ¿Cómo se atreve a no corresponderle el saludo? Para empezar, puede que ni siquiera lo haya oído, capaz y con su propio cabello tapaba que traía auriculares y Elliot no podía ver eso. Aún así creo que es lo lógico suponer que Elliot probablemente actuaba de forma extraña y sospechosa. Así que no puedo culparla por seguir caminando, pero después de esta pequeña situación, Elliot se sintió tan humillado que encontró un baño en el campus universitario y lloró durante 1 hora. Y ese fue el intento de Elliot de perder su virginidad. Sentado afuera de Domino's saludando a una chica. Elliot ya tiene 20 años, sigue siendo virgen y sigue viviendo una vida miserable y solitaria y se llenaba de ira cada vez que veía a alguien divirtiéndose de verdad, sobre todo a parejas jóvenes. Fue por esa época, justo después de cumplir 20, que Elliot decidió empezar a arremeter contra la gente para vengarse. Una mañana Elliot estaba en Starbucks porque estaba obsesionado con Starbucks. Iba todos los días a disfrutar de un café con leche de vainilla, estaba tomando muy agustín su Starbucks matutino y vio una pareja joven en la fila. Estaban muy cariñosos, estaban tomados de la mano, creo que se besaban, estaban simplemente enamorados. Elliot se puso furioso con esta pareja y mientras salían de la tienda pensó, bueno, voy a hacer algo al respecto. Así que lo siguió fuera de la tienda, llevaba su Starbucks en la mano, la pareja se acercó a su coche, estaban a punto de subir y es cuando Elliot decide derramar su café con leche sobre la pareja. Y luego sale corriendo tan rápido como puede porque está muy asustado. Y se sintió eufórico. Esta fue la primera vez que se vengaba y luego lo hizo varias veces más, agasajando a la gente que no le gustaba. Y luego ocurrió el incidente en el que Elliot conducía su coche BMW. Llevaba una camisa muy nice, se sentía muy bien, pensó que se veía bien y vio a 2 chicas sentadas en una parada de autobús. Se detuvo junto a las 2 chicas, bajó la ventanilla y les sonrió. No sé por qué en su mente Elliot pensó que eso se vería tan atractivo, o sea, poniéndome en el lugar de las chicas. Estoy en una parada de autobús y un hombre extraño se detiene y me sonríe y no saluda ni nada, o sea, no dijo ninguna palabra. Él solo le sonreía y ellas no le devuelven la sonrisa. Obviamente no hacen nada, solo lo miran y Elliot se va furioso. Él dice, ¿cómo se atreven a no sonreírme? ¿Y qué hace? Toma su café con leche de Starbucks y se los tira encima. Elliot no tenía mucho que ofrecer en ese momento, pero sí algo que lo animó un poco es que iba a ir a otro estreno de película, al de los Juegos del Hambre. ¿Recuerdas que dije al principio del video que su padre era el subdirector de los Juegos del Hambre? Bueno, Elliot pudo desfilar por la alfombra roja y asistir al estreno de The Hunger Games. Y a Elliot le encantaba esto porque le encantaba vivir una vida de lujo. Pero esto no fue suficiente para sacarlo de la idea de que nunca perdería su virginidad. Elliot empezó a creer que la única manera de perderla era si se hacía rico y poderoso. Así que Elliot quería hacerse rico, su familia ya era bastante adinerada, pero Elliot quería su propio dinero y no sabía muy bien cómo lograrlo. Pero pronto se le ocurrió el ingenioso plan de ganar la lotería. Así que de pequeño su padre le regaló el libro El Secreto. Y si no conoces El Secreto, se trata del poder del pensamiento positivo y de la idea de que si crees lo suficiente en algo y lo expones al universo, puedes manifestarlo. Así que esto fue lo que hizo Elliot. Meditaba durante horas todos los días y se imaginaba
cuando ganaba la lotería y de verdad creía que iba esto a funcionar. O sea, está bien tener pensamientos positivos, pero hay cosas que simplemente pues no se pueden controlar. Y ganar la lotería es una de ellas. Pero Elliot empezó a creer que su destino era ganar la lotería. Y que en cuanto ganara sería rico y poderoso y podría conseguir a cualquier mujer que quisiera. Así que Elliot empezó a jugar a la lotería, pero por supuesto no tuvo éxito. Pero siguió creyendo, siguió meditando y jugando a la lotería. Y gastaba muchísimo dinero en eso. Gastaba entre 50 y 100 dólares a la vez. También viajaba a diferentes estados para intentar aumentar sus posibilidades. Y por supuesto no lo lograba. Aparte de World of Warcraft, probablemente esto fue lo que más le atrajo. Así que siguió jugando a la lotería. Y la lotería había llegado a un punto en el que el premio mayor era de 650 millones de dólares. Y Elliot pensó, bueno, ahora es mi momento. Claramente estaba destinado a perder todas las otras veces que había jugado, porque en su mente estaba destinado a ganar esos 650 millones de dólares. Obvio. Así que gastó 700 dólares en boletos. Después de esto, el comportamiento de Elliot empezó a volverse un poco más peligroso. Digamos que estamos en el 2013, el año anterior al terrible ataque. Y aquí es cuando Elliot empieza a integrarse en la comunidad Incel Online. Por si no conoces el término incel, significa célibe involuntario, y esto se describe a alguien, normalmente un hombre, que se siente frustrado por su falta de experiencias sexuales. De hecho, el video anterior a este hablo más a fondo de este término, y ahorita se ha hecho más conocido porque la serie de Netflix Adolescencia, el caso principal es sobre un incel. Bueno, en resumen, esta gente no puede encontrar pareja con quien tener SEO, por lo tanto se ven obligados a ser célibes contra su voluntad. Y existen comunidades incel bastante grandes en línea donde la gente se reúne para hablar de sus frustraciones, su ira, su rabia y su resentimiento. Muchas de estas discusiones reflejan resentimiento e ira hacia las mujeres, contra la sociedad, por el simple hecho de que los demás tienen relaciones iguales. Muchas de estas discusiones también implican mucha autocompasión y un derecho al SEO. Con eso acabo de describir literalmente a Elliot. Se identificó mucho con esta comunidad, probablemente fue la primera vez que encontró una comunidad a la que pertenecía. Cabe aclarar que las comunidades incel existen desde hace muchísimo más tiempo. Existían antes de que Elliot existiera. Han existido desde principios de la década del 2000. Fueron como el comienzo de internet. Pero lamentablemente debido al caso de hoy, gracias a Elliot Roger, el término incel se hizo más visible en los medios. Y sí, realmente destacó a la comunidad incel. De hecho, desde el caso de Elliot Roger, ha habido un aumento en la cantidad de ataques de personas que se identifican como incels. Incluso hubo un ataque en agosto de 2021 en el Reino Unido por parte de alguien que era incel. Claro que quiero recalcar esto, no todos los que se identifican como incel son personas violentas como Elliot. Claro que no, pero Elliot y por desgracia y otras personas de la comunidad tienen opiniones más extremas y quieren cometer actos de violencia contra personas a quienes perciben como sus enemigos. Y esto llevó a Elliot por otro camino peligroso: el interés por las armas de fuego. Elliot empezó a ir a campos de tiro y disfrutaba de la sensación de sostener un arma. Decía que le hacía sentir poderoso y con el control. Para finales de 2013 había comprado 3 pistolas que guardaba en su habitación del campus universitario. Fue por esta época que Elliot tuvo pensamientos aún más perturbadores y peligrosos. Estaba considerando seriamente dañar e infligir violencia y dolor a quienes consideraba sus enemigos. Fue entonces cuando empezó a fantasear con cometer estos actos de violencia, a los que llamó el Día de la Retribución. Así que en este supuesto Día de la Venganza, Elliot fantaseó con llevar a cabo un violento acto de venganza. Quería salir a las calles de Isla Vista y causar todo el dolor posible. Se dice que Elliot empezó a pensar en este día de venganza desde que empezó la universidad al llegar a Isla Vista, y estuvo planeando lentamente este día de venganza durante los 3 años que asistió a la universidad. Así que era verano del 2013, 9 meses antes del ataque, y Elliot decidió que iba a intentar por última vez vivir la vida que siempre había deseado: ser uno de los chicos populares y poder atraer a la mujer que quisiera. Así que empezó a hacer ejercicio, se compró ropa nueva, le pidió a su mamá que le comprara un auto nuevo, un BMW nuevo. Así que una noche se tomó unas copas para ganar confianza y entonces empezó a caminar por las calles cercanas a una fiesta en casa. Y se topó con una, entró y como siempre Elliot se quedó en una esquina esperando a que la gente hablara con él, pero pues nadie se le acercó. Pero como nadie se le acercó, se enfureció muchísimo y salió hecho una furia.
Al salir vio a unas cuantas personas, creo que eran de la misma fiesta. Estaban en lo alto de un tejado y era prácticamente plano. Había una pequeña zona para sentarse allí arriba y Elliot dijo, voy a subir. Subió e intentó pasar el rato con los chicos y chicas que estaban allá arriba, pero en realidad no querían que Elliot estuviera ahí. Este se enfureció muchísimo e intenta empujar a las chicas del borde. Y debo recalcar que esta cornisa donde estaban está a unos 3 metros del suelo. Pero Elliot está un poco borracho y en su estado, afortunadamente, no puede empujar a estas chicas de la cornisa. Y entonces los chicos que estaban allí arriba terminaron empujando a Elliot de la cornisa. Aterrizó sobre su tobillo y se lo rompió. Luego se puso de pie, no sé cómo, pero lo logró y se aleja. Más adelante en la calle se encuentra con otro grupo de jóvenes divirtiéndose. Intenta pelear con ellos, intenta golpear a uno de ellos y al final Elliot recibió un puñetazo en la cara. Terminó con moretones por toda la cara y luego no sé qué pasó, pero lo siguiente que se sabe es que Elliot estaba en el hospital porque se rompió el tobillo. Fue bastante grave, Elliot tuvo que operarse y estuvo hospitalizado varias semanas recuperándose. Él tardó meses en recuperarse de la cirugía, eso significaba que pasaba aún más tiempo solo, lo cual para alguien como Elliot no es bueno. Así que ahora llegamos al año nuevo de 2014, Elliot prácticamente se ha recuperado de su cirugía de tobillo, se despierta y piensa bien, por fin llegó el momento de cumplir mi día de retribución. En su manifiesto escribió, este era el año en que todo llegaría a su fin. En este año finalmente tendré mi cierre, mi venganza, mi retribución. He sido rechazado, insultado, humillado, marginado, intimidado, privado de alimentos, torturado y ridiculizado durante demasiado tiempo. Era hora de planear exactamente qué haría en mi día de retribución. Seré un dios castigando a las mujeres y a toda la humanidad por mi depravación. Así que Elliot decidió que llevaría a cabo su día de retribución en tan solo unos meses. Así que durante esos meses, desde prácticamente Año Nuevo hasta el momento del ataque, él empezó a subir muchos videos a YouTube. Esto se debía a que Elliot quería finalmente compartir sus opiniones con el resto del mundo. Elliot solía conducir solo por Isla Vista y simplemente se grabó expresando su opinión sobre las mujeres, sobre su odio hacia la sociedad, hasta hacia los hombres. Vi algunos de sus videos de YouTube también y qué narcisista era. Se llenaba de cumplidos, pero no de forma positiva ni alentadora, sino que soy un chico magnífico, soy hermoso, no puedes negarlo, he viajado por todo el mundo, tengo mucho de qué hablar, pero muchos de estos videos eran simplemente repetitivos. Muchos mensajes eran los mismos, una y otra vez. La idea general de los videos era, pobre de mí, soy una víctima, mírame, soy hermoso, soy increíble, soy magnífico, me deben una novia y me deben SEO. Y a lo largo de los videos no puedo evitar notar lo falsos que eran, parecían falsos, parecía como si Elliot estuviera interpretando a un personaje que no era él. But girls are not sexually attracted to me. There's a major problem with that. A major problem. Es un problema que pretendo solucionar. Yo con toda mi magnificencia y poder no permitiré que esto pase inadvertido. Es una injusticia que debe ser abordada. Da un poco de miedo, la verdad. Elliot también dedicó estos meses a crear su manifiesto, pero como dije no era un manifiesto típico. Era básicamente una autobiografía que tenía 137 páginas en total. Elliot escribió 107,000 palabras. Y para ponerlo en perspectiva, tiene más palabras que el libro de los Juegos del Hambre. El libro tiene aproximadamente 99,750 palabras. El vato lit escribió una novela y tanto en sus videos de YouTube como en su manifiesto era todo muy repetitivo, pero nada realmente traumático. Lit, yo me quedé con cara de... ¿Y ya? ¿Esa es tu historia desgarradora? Hay un tema recurrente en todo el manifiesto y no es de extrañar. Se trata de lo crueles que son las mujeres. Pero solo se me ocurren dos cosas que le sucedieron a Elliot en las que él consideraba crueles a las mujeres. Y esa fue cuando estaba en la secundaria, cuando le hacían cosquillas y la chica lo empujó. Y luego cuando estaba en la universidad, cuando cruzó el puente, saludó a la chica y ella simplemente pues lo ignoró. O sea, no le contestó, capaz sí, ni siquiera lo escuchó. Y eso es todo, esos son los dos incidentes donde las mujeres fueron crueles con Elliot. Al final del manifiesto, Elliot detalló su plan y lo que quería hacer y llevar a cabo el día de la retribución. Así que dividió su día de retribución en dos fases. La primera fase tendría lugar en el día anterior a la retribución y la segunda fase sería el mero día de la retribución.
Así que el día antes de la venganza, Elliot planeaba ir a casa de su padre y matar a su hermano Jazz y a su madrastra. Elliot había llegado a despreciar a su hermano menor porque creía que se estaba convirtiendo en alguien más genial que él. Y no soportaba la idea de que su hermano menor viviera una vida tan genial como la que Elliot nunca pudo tener. Por su propia culpa, pero bueno. Así que decidió matarlo y como nunca le había gustado su madrastra, pues a ella también. Decidió que no iba a amar a su padre. Muy amable de su parte, ¿no? Decidió que no sabía si podría seguir adelante con la idea de amar a su padre, así que era mejor ni siquiera intentarlo. Así que iba a esperar a que su padre estuviera fuera de la ciudad, que solía estar fuera bastante por trabajo. Entonces Elliot planeó, tras matar a su hermano menor y a su madrastra, regresar a su apartamento en el campus universitario y allí mataría a sus dos compañeros de piso. Quería deshacerse de ellos para tener todo el apartamento como su cámara de tortura y asesinato. Y luego, de alguna manera, atraía a la gente a su apartamento usándolos, citó, con engaños. Luego los torturaba, despellejándolos y echándoles agua hirviendo encima mientras aún estaban vivos. Después los degollaba y los decapitaba. Luego guardaba todas esas cabezas de cap en una bolsa grande y esa era la primera fase. El día siguiente comenzaba la segunda y este sería el día de la retribución. El plan de Elliot era ir a lo que él describió como la casa de la hermandad más popular de la UCSB. Iría sobre las 9 p.m. y se colaría justo antes de que comenzara una fiesta. Masacraría a todos los habitantes de esa casa. Luego planeaba quemarla por completo. Después quería salir a las calles de Isla Vista en su coche y atropellar a la mayor cantidad de gente posible. Y luego, para el enfrentamiento final, quiso conducir hasta la calle principal, bajarse del coche y agarrar la bolsa de cabezas de Capi. Quiso vaciar las cabezas en la calle para escandalizar a todos los que se habían reunido a su alrededor. Elliot escribió en su manifiesto: "Todos me temerían como el poderoso Dios que soy". Elliot planeó entonces sacar sus armas y abrir fuego contra la gente que se había reunido a su alrededor, matando a la mayor cantidad posible. Incluso escribió en su manifiesto que en cuanto la policía se acercara, se apuntaría con las armas. Así que ya estamos en abril de 2014 y se acerca rápidamente el fin de semana en que Elliot quiere llevar a cabo su venganza. Sin embargo, días antes de llevar a cabo su venganza, se resfría y decide posponer su plan unas semanas. Así que fija la fecha para el sábado 24 de mayo del 2014. En esas pocas semanas que Elliot retrasó sus planes, la policía se presenta en su apartamento. Entonces Elliot le abre la puerta a la policía y piensa: Dios mío, ya saben mi plan, van a registrar mi apartamento, van a encontrar todas mis armas, van a encontrar mi manifiesto. Resulta que alguien vio los videos de Elliot en YouTube, se preocupó mucho y lo denunció. Entonces la policía llegó al apartamento de Elliot para realizar una verificación de bienestar, ya que les preocupaba que Elliot se autodesviviera. Elliot de alguna manera se vuelve encantador y los convence de que todo está bien, y la policía se marcha sin registrar el apartamento. Y esto ha sucedido tantas veces en estos casos que no puedo evitar pensar que si la policía simplemente hubiera registrado su apartamento, se hubieran dado cuenta de las armas y del manifiesto que escribió, y todo este trágico suceso se pudo haber evitado. Pero bueno, pasemos al 23 de mayo del 2014, que lamentablemente es el día que ocurren los trágicos sucesos del caso de hoy. Elliot comienza con la fase 1 y su padre estaba en casa ese fin de semana, así que Elliot abandona su plan de asesinar a su hermano y a su madrastra. Trágicamente, Elliot llevó a cabo la siguiente etapa de su plan: matar a sus dos compañeros de habitación, Seong Yoon-hong y George Shin. Ese viernes ambos recibieron a un amigo, Gae Won-won, y trágicamente Elliot los apuñaló a los tres hasta la muerte. Y luego a las 9:17 de la noche, Elliot subió su último video a YouTube. Elliot Rodger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. Por asuntos de copyright, lo diré yo. Tengo 22 años y sigo siendo virgen. Mi vida ha sido una tortura, no es justo. Chicas, ustedes nunca se han sentido atraídas por mí. No sé por qué, no se sienten atraídas por mí, pero las castigaré a todas por ello.
No sé qué no ven en mí, soy el hombre perfecto y aún así se lanzan a todos esos hombres desagradables en lugar de a mí, el caballero supremo. Los castigaré a todos por ello. Por fin verás que soy realmente el superior, el auténtico macho alfa. Pero ahora seré un dios comparado con ustedes. Todos serán animales, me negaron una vida feliz y a cambio yo les negaré la vida a todos ustedes. Es justo, los odies a todos. Llevo mucho tiempo esperando esto, estoy deseando darte justo lo que mereces. Aniquilación total. Y bueno, un minuto después de subir este video a las 9:18, Elliot envió por correo electrónico su manifiesto de 137 páginas a 34 personas. Esto incluía a sus padres, a otros familiares, a algunos profesores de la escuela y también a algunos viejos amigos. Cuando la gente vio este manifiesto, llamaron a la policía de inmediato. Los padres de Elliot también, en cuanto vieron el manifiesto, salieron de casa y corrieron al apartamento de su hijo. Pero por desgracia ya era demasiado tarde. Así que originalmente Elliot debió de llevar a cabo su plan en 2 días, un viernes y un sábado. Sin embargo, parece pues que cambió de opinión porque pues su papá seguía en su casa y no iba a suceder nada si su papá seguía en su casa. Lo bueno, o sea, gracias a Dios estaba su papá ahí, si no, otra cosa hubiese sido. Así que menos de 10 minutos después de que Elliot enviara su manifiesto por correo electrónico, ya estaba fuera de la casa de la hermandad. Llegó a la puerta principal e intentó entrar, pero la puerta estaba cerrada. Así que empezó a golpear la puerta, intentando entrar a la fuerza, gritando y maldiciendo. Había gente dentro de la casa de la hermandad y sabían de la presencia de Elliot, pero como pueden imaginar, completamente aterrorizados. Y como nadie abrió la puerta, Elliot desistió de intentar entrar. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para abandonar su intento de llegar a la casa de la hermandad, vio un grupo de 3 chicas caminando por la calle y decidió, bueno, como no puedo entrar a la casa de la hermandad, déjame encargarme de estas hermosas chicas aquí mismo. Entonces Elliot sacó un arma y trágicamente comenzó a dispararles a las 3 chicas. 2 de ellas, Catherine Cooper y Veronica White, perdieron la vida. La tercera, Bianca, recibió 5 disparos, pero afortunadamente sobrevivió al ataque. Tras el ataque de las 3 chicas, Elliot se subió a su coche y empezó a conducir por las calles de Isla Vista. Luego se bajó a una tienda tipo supermercado, chiquito, donde se bajó y empezó a disparar al azar contra el edificio. Y las imágenes son absolutamente horribles. En este video de vigilancia se ve a estudiantes agachándose para cubrirse mientras las balas atraviesan las ventanas. Se puede ver a todos en pánico agachándose para cubrirse. Dentro del local, un hombre, Christopher Michael Martínez, perdería la vida trágicamente a causa de las heridas de bala. Elliot siguió conduciendo por Isla Vista, disparando al azar a la gente en la calle hasta que finalmente la policía lo atrapó. La policía le disparó y uno de los le dio en la cadera. Elliot luego se estrelló contra unos autos estacionados. La policía salió del coche y corrió a arrestarlo, pero al abrir la puerta encontraron a Elliot morido, con heridas de bala autoinfligidas en su propia cabeza. A community still in shock tonight, thousands gathering at a park, candles in hand, holding a tearful vigil for the dead and the injured. Friends leaning on each other, so many new victims, so many others witnessing the shooting spree itself, lasting several minutes. And the slow and steady line of people this Sunday placing flowers at every stop along that route of terror. La policía y los medios de comunicación intentaron revisar los videos de Elliot en YouTube. Revisaron su manifiesto para intentar averiguar por qué lo hizo. Y como dije antes, fue entonces cuando la gente empezó a prestar atención a la comunidad incel. Elliot sí la puso en evidencia, pero lo que era aún más preocupante, inquietante, absolutamente repugnante, era que la gente en esos foros en línea de la comunidad incel elogiaba a Elliot por lo que hacía, lo enaltecían, lo llamaban el rey de los incels. Ni siquiera vale la pena que se hable de ello en este video. Al día siguiente de la masacre de los chicos, se celebró una vigilia con velas y un servicio conmemorativo al que asistieron más de 20,000 personas. Los compañeros de piso de Elliot y su amigo Seung Yoon Hong, George Shane y Wei Han Won, que eran mejores amigos y les aguardaba un futuro brillante. La madre de Wei Han ha dicho que estar sumamente orgullosa de su hijo, quien era un programador informático muy talentoso.
La madre de George ha hablado de lo increíblemente amable y generoso que era su hijo, y a Shun lo han descrito como una de las personas más amables y generosas que jamás conocerías. Siempre estaba dispuesto a ayudar a todo lo que él podía. Katie Cooper, quien recibió un disc justo fuera de la casa de la hermandad, estaba a solo unas semanas de graduarse de su licenciatura en Historia del Arte, y ha sido descrita como inteligente e inolvidable. Veronica Weiss, amiga de Katie, quien también recibió un disc afuera de la casa de la hermandad, ha sido descrita como feroz, fuerte e inteligente por su padre. Christopher Martínez planeaba estudiar Derecho y tenía un futuro brillante por delante. Su padre lo ha descrito como un chico increíble, un niño maravilloso y polifacético, y el padre de Christopher sí salió en televisión para hablar con todos después del ataque. ¿Por qué falleció Chris? Por culpa de políticos cobardes e irresponsables. Hablan del derecho a portar armas. ¿Y qué hay del derecho a vivir de Chris? ¿Cuándo acabará esta locura? ¿Cuándo habrá suficientes personas que digan basta a esta locura? No tenemos por qué vivir así. Han muerto demasiados. Los padres de Elliot se han pronunciado públicamente después del tiroteo y han dicho que no lo vieron venir. Y les creo, incluso viendo los videos de Elliot, no me convenció del personaje que presentaba. Y que yo sepa, a Elliot nunca le diagnosticaron oficialmente ningún problema de salud mental. Y nunca mencionó ningún diagnóstico ni nada parecido en su manifiesto. Habló de la depresión, la ansiedad y cosas así, pero nunca mencionó un diagnóstico ni nada parecido. Sé que Elliot visitó a diferentes terapeutas y le recetaron un medicamento para algo, no sé para qué, pero también sé que no tomó ningún medicamento que le recetaron. O sea, no me corresponde a mí decirlo, no soy psiquiatra ni psicóloga, no quiero empezar a especular sobre salud mental, no sé, pero claramente algo estaba pasando. Definitivamente delirios, narcisismo, tal vez depresión, ansiedad. Vi a un psicólogo hablando en un documental sobre este caso y dijo que incluso si Elliot hubiera tenido novia, incluso si no hubiera tenido problemas con las chicas ni nada parecido, el resultado de este caso habría sido el mismo porque Elliot simplemente habría dirigido su odio, su ira y su resentimiento a otra cosa. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, puede que estuviera frustrado por ser virgen, por no poder tener novia, etc. Pero no creo que ese fuera el único motivo, si es que eso tiene sentido. Pero bueno, chicos, hasta aquí el caso de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Creo que es el caso más largo que he hecho, de verdad. Me esforcé mucho al hacer este video, la edición y todo lo que hay detrás para traerles este video. Los estaré leyendo en los comentarios. Si conocen algún caso parecido, pueden decírmelo. De hecho, el video anterior, como ya lo había comentado, trata sobre los incel, porque pues por la serie Adolescencia en Netflix, que la súper recomiendo. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo video. Adiós.